Y vamos a comenzar con el tema de hoy, estados y eventos, cómo desarrollar esa parte que es vivir el presente. Hola, muy buenas noches. Vamos dándole un saludo a las personas que se conectan en este momento. Bienvenidos a este tema tan importante y tan valioso para coger estas herramientas prácticas y desarrollarlas. Con ustedes también Camilo y Melissa, con mucho gusto estaremos desenvolviendo este tema y estaremos atentos a sus inquietudes. Hoy vamos a ver la conferencia número 19 del temario de fase A. Esta conferencia va a mostrarnos un trabajo psicológico que nosotros debemos empezar a combinar si realmente queremos empezar a cambiar de una forma verdadera y radical esos estados que a veces nosotros no entendemos por qué nos manipulan, por qué nos gobiernan y desafortunadamente nos llevan al error, a la ignorancia y a generar muchísimas más cosas que traen consecuencias a nosotros. Entonces hoy vamos a aclarar esta conferencia para que cada uno de nosotros pueda empezar a aplicar las herramientas que vamos a ver acá y la práctica que es fundamental para empezar a cambiar esos estados en función de los eventos. Reflexionemos algo con relación a la vida, ¿sí? Muchas personas pueden decir, bueno, pero ¿qué es la vida? Y uno a veces se pregunta o se preguntaba, ¿qué es la vida? ¿Cuál es el objetivo real en la vida? Hay cosas en la vida que uno ni siquiera entiende. Por eso diremos acá que en la práctica del diario vivir descubrimos siempre una serie de contrariedades, de contrastes que nos asombran. Veamos, por ejemplo, personas muy adineradas con magnífica residencia y muchas amistades, pero sufren lo indecible, sufren espantosamente, pueden tener todo el dinero, todo el oro del mundo, pero no con esto pueden comprar el verdadero amor, como dice la canción, o no se puede solucionar una enfermedad, algo que ya es definitivo. Y aún así uno diría, esta persona lo tiene todo para ser feliz. Humildes individuos, proletariados, personas de clase media o baja suelen vivir a veces en completa felicidad. Uno a veces se da la oportunidad de compartir con personas incluso que digamos tienen un hogar apartado del pueblo con difícil acceso, pero son personas que viven hasta más felices que uno a veces que tiene más comodidades o que puede acceder más fácilmente a cualquier cosa. Entonces esto es fundamental que nosotros empecemos a ver por qué hay unos actores que se manifiestan en nuestro mundo interior. Veamos, por ejemplo, muchísimos archimillonarios que sufren de impotencia sexual o sufren de maltrato psicológico, sufren de algo. Veamos que hay personas que pueden tener muchísimo estudio, muchísimo conocimiento de muchas cosas, pero aún así su vida personal, su vida emocional es un fracaso. Ricos que uno ve por todo lado parecen buitres entre jaulas de oro. Uno diría, por ejemplo, todas estas personas de fama no pueden salir ni siquiera a la playa, no pueden salir a tomarse un refresco un día de sol porque ya le caen los medios, los paparazzis, una serie de cosas, empiezan los rumores. Esto es algo bien curioso para que nosotros tengamos en cuenta. Veamos ahora lo que nosotros llamamos los hombres de gobierno o de Estado, que arrastran unas cadenas donde pareciera que nunca van a estar libres. Andan rodeados de personas que andan, mejor dicho, armados hasta los dientes. No pueden gozar de una libertad, a pesar de que en ellos recae la responsabilidad de gobernar un país, una nación, un estado, pero aún así es como si esa responsabilidad les hiciera o les tuviera como esa carencia de poder ellos ser libres. Tienen que andar armados, tienen que andar con guardaespaldas, no pueden ir a cualquier parte o a cualquier sitio porque los pueden secuestrar o los pueden violentar de alguna forma. Esto es algo que nosotros diríamos en el terreno de la vida. Entonces, ¿cómo es que se mueven las diferentes cosas? Por eso es que vamos a estudiar esta situación más detenidamente, porque necesitamos saber, y bueno, cada uno de nosotros puede opinar lo que quiera con respecto a la vida y podemos decir lo que quiera, pero a fin de cuentas nosotros vamos a ver que nadie sabe nada. En algún momento una persona puede decir, no, la vida es venir acá a satisfacer deseos, a ser feliz. Escuchaba una persona que decía, no, es que todas las personas que viajan son felices. Pero bueno, ¿en qué se fundamenta esa apreciación para decir, no, todos los que tienen una casa o todos los que tienen un carro son felices o todos los que tienen tales ingresos son felices? ¿Qué es el fundamento o qué es lo que hay en el mundo interior para que nosotros opinemos este tipo de cosas? Inclusive algunas personas que tal vez han tenido ciertos fracasos o ciertas decepciones dicen, no, eso la vida es un solo sufrimiento y eso es un solo dolor y pues no ven nada positivo en ella.
Claro que sí, entonces resulta que la vida se convierte en un problema que nadie entiende y que solamente vemos es a través de lo que nosotros hemos vivenciado. Como decía Camilo, entonces una persona que ha sufrido en su vida a raíz de muchas cosas, pues entonces para este individuo la vida es algo terrible, es mejor morirse, no hay por qué luchar. Para una persona que la vida está en función de todo el trago, de la diversión, de la lujuria, del adulterio, bueno, pues esa es la vida para esa persona. Para alguien de estudio, entonces la vida, pero realmente, ¿qué es la vida? ¿Cuál es el propósito que viene a nosotros o qué es lo que nos enseña esta conferencia? Muchas veces las personas deciden contarnos gratuitamente su historia. Recordemos lo que veíamos en la conferencia pasada de la charla y la canción psicológica. Empezamos a hablar y citamos de nuestra vida, citamos acontecimientos, nombres, apellidos, fechas, bueno, en fin, citamos una serie de cosas, pero acá solamente estamos hablando de una parte externa, estamos hablando de algo que sucedió, es algo que vemos que está incompleto. A esto solamente vemos el aspecto externo, pero falta algo de la película, falta ese aspecto interno. ¿Dónde están los diferentes estados? Uno muchas veces ve una foto o ve cualquier cosa y uno ve es la parte externa, pero vamos a ver entonces eso que conocemos como la parte interior de cada uno de nosotros en los diferentes acontecimientos. Así es, porque es que cada uno de los acontecimientos venía acompañado precisamente de algo interior, ¿sí? Aquí vamos a definir y vamos a tener en cuenta lo que era el título de este tema, ¿no? Estados y eventos. Entonces aquí vamos a definir, los estados son interiores y los eventos son exteriores, ¿sí? Todas las cosas externas, entonces los vamos a definir como eventos, ¿sí? Miremos entonces cómo es esto. Los estados interiores, ¿a qué se les puede llamar estados interiores? A las buenas o malas disposiciones, a las predisposiciones, a las preocupaciones, todas esas partes de temor, de bueno, todos esos sentimientos encontrados que están ahí como hasta de sospecha, autoconsideración, sobreestimación, todo lo que veíamos, inclusive muchos de los estados de depresión o muchos de los estados de irritabilidad corresponden a ciertas cosas internas que no hemos logrado ver y que no hemos resuelto, ¿no? Entonces, miremos, esencialmente vamos a decir, todos nosotros tenemos una psicología, ¿sí? Tenemos una psicología y es un 97% de conciencia atrapada que hay ahí, pero esa psicología está reaccionando a todo, ¿sí? Y entonces, ¿qué debemos entender? Que hay que observar esa psicología que está en ese momento manipulándonos o controlándonos a sí mismos. Incuestionablemente, cada uno de esos estados interiores es lo que está influyendo en la parte externa, pero deberían entonces corresponderse o por lo menos se debería tener en cuenta entonces en la capacidad de originar diferentes eventos. Bueno, eso sería lo mejor, pero hacia lo positivo. ¿Qué vamos a encontrar? Que en un momento el estado interior no corresponde con el evento exterior, o en un momento el estado interior hace estragos y destruye las cosas y genera eventos exteriores terribles. Pero también se puede tener un perfecto equilibrio en donde el estado interior equilibre la parte exterior, ¿sí? Si nosotros entonces reflexionamos en eso, vamos a entender lo que es este desenvolvimiento de poder llegar a vivir el presente. En todo caso, estados y eventos, pues los tenemos que saber combinar conscientemente. El estado interior de un evento agradable o desagradable, pues podría no corresponder, ¿sí? A veces entonces podríamos decir una persona que aguarda algo de una forma muy alegre, un viaje, o si una determinada reunión que se tiene, ¿sí? ¿Qué pasa? Que cuando no tiene el estado interior adecuado para eso, o sea, no tiene una disposición adecuada porque se desequilibró, pues ¿qué pasa? Pues bueno, eso llega a ese lugar o llega a vivenciar eso y nada, siente como tan frío eso, siente como ese vacío, como que no le sabe igual. ¿Por qué? Porque faltaba corregir ese estado interior que correspondiera y se equilibrara para poder vivir ese presente, ¿sí? Entonces muchas veces, siempre lo vamos a decir, cosas que no se esperaban son las que hasta mejores momentos se sienten y hasta mejores momentos nos hacen pasar. Veamos entonces lo que es el estado interior.
Decíamos que hay estados interiores que van a ayudar a desenvolver la parte exterior, otros que no van a ayudar. Entonces, eso es combinar estados interiores con los acontecimientos exteriores en forma correcta. A eso se le va a denominar vivir inteligentemente. Vivir inteligentemente entonces no es algo meramente intelectual, no es algo calculado, no. Vivir inteligentemente es vivir el presente, es darnos cuenta de qué es lo que está dañando internamente nuestro equilibrio. ¿Para qué? Para entonces aprender a responder. Pero ¿qué es lo que sucede? Que muchos de nosotros en un momento se revisa la vida, ¿no? Lo que estábamos hablando ahorita sobre la vida. Y en un momento entonces llega y dice, no, ha pasado esto, esto otro, y empieza a hacer como unas cuentas de todo lo que ha sucedido exteriormente, ¿sí? Y en un momento entonces llegan y dicen, definitivamente, todo esto que me ha sucedido es por lo que yo me siento mal en la vida, ¿sí? Miren, aquí hay una cosa, no es el evento exterior verdaderamente, sino es cómo nosotros estamos recibiendo ese evento exterior. Miremos entonces otro aspecto para definir mejor esto. Cuando una persona llega y algo le sucede feito, ¿sí? En un evento exterior, algo que le sucede, llega y perdió el trabajo, digamos, o tenía una oportunidad de ganar un dinero o algo y algo pasó y bueno, no se pudo desenvolver eso. Entonces siempre estas personas están cargando esa maleta con ese peso, con esas culpas, con ese desequilibrio, mantienen esa carga psicológica de desequilibrio cargándola todo el tiempo y entonces dicen no. Definitivamente, si no hubiera pasado esto, si no hubiera, todo es ese si hubiera. Si hubiera salido de este trabajo, yo no estaría así. Si hubiera dado con tal persona, entonces hubiera solucionado diferente. Todo es ese si hubiera. Y ese si hubiera es una carga psicológica que nos tenemos que quitar de encima porque esa es una predisposición que tenemos para toda nuestra vida, imagínense, ¿sí? Y por eso es que estábamos hablando de la charla interior de la canción psicológica, que era el tema anterior a este, el número 18, para nosotros liberarnos de verdaderamente esos resentimientos, esas charlas y esas canciones que no nos dejan avanzar y no nos dejan vivir el día a día. Bueno, entonces acá es donde nosotros podemos ver ese pésimo comportamiento psicológico de siempre buscar un culpable, sea una persona, sea un evento, o sea, algo externo, siempre estamos en función, si no me hubiera pasado esta mala racha, entonces yo tendría un mejor trabajo o estaría en otro lugar, si no hubiera conocido a esta persona, entonces yo sería feliz. Pero no nos damos cuenta que hay una serie de estados interiores de nosotros, porque nuestros estados son interiores, podemos ver nuestros pensamientos, emociones. Entonces, así sea el evento más bonito, el acontecimiento externo de la vida, que mejor dicho sea un encuentro maravilloso, o sea lo que nosotros queramos cumplir y por fin llega a nosotros ese sueño que tanto anhelábamos, pues sencillamente si no tenemos un estado interior, este apropiado se va a tornar monótono, cansón o aburridor. Muchas personas dicen, no, como decía Camilo, estaba tan contento con mi grado o con la entrega de una casa o con un viaje, pero cuando pasó eso, tal vez lo que imaginaba que ese evento le iba a traer a su vida, no se dio y sencillamente, ¿qué pasa? El estado interior es el que estaba equivocado. Miremos, por ejemplo, alguien aguarda con ansiedad la fiesta de su matrimonio. Entonces, el sueño de toda mujer es casarse y, bueno, todas estas cosas. Pero, ¿qué sucede en este acontecimiento? Podemos ver que puede estar retornada la persona tan preocupada en este momento en el que realmente puede que no le guste un detalle, los adornos, algún familiar que ya empezó a beber de más y empezó a hacer show. Bueno, todo esto generaría una preocupación y esto se va a tornar tan frío como un protocolo más. Es decir, que eso que se aguardaba, ese fueguito que teníamos ahí con relación a lo que iba a llegar a nosotros, algo pasó. ¿Cuál fue el estado interior de nosotros que nos permitimos dejar manifestar para que nos robara esa capacidad de poder estar equilibrados? Eso es lo que nosotros debemos ver. La experiencia nos ha enseñado que no todas las personas gozan de una fiesta, no todas gozan realmente de un baile, de un banquete, y nunca falta el aburrido sentado al rincón o llorando. Hay canciones a las que uno las hace alegrarse, recordar algo y a otras personas las convierte en un terrible funeral.
Entonces acá nosotros vamos a ver muchos ejemplos, ustedes pueden observar, todos nosotros podemos observar a lo largo de nuestra existencia que uno decía, sí, en tal lugar, qué pesar, o cuando había un familiar que tal vez ya falleció, uno decía, no, yo en vez de haber aprovechado más este pariente, lo que hice fue amargarme, lo que hice fue pelear, lo que hice fue distanciarme del evento, de la reunión. Esos son los estados que nosotros vamos a mirar para empezar a cambiar. Muy raras son las personas que realmente saben combinar conscientemente el evento y el estado. Hay que tener un estado interior y es lamentable que hay personas que no sabemos vivir conscientemente esos estados, nos cuesta mucho, por eso esta conferencia es fundamental para que nosotros empecemos a mirar cómo vamos a desarticular esa parte psicológica equivocada de nosotros. Veamos algo muy interesante, por ejemplo, con el control. El control es muy diferente a la condición de estar así, porque es que no, estoy triste y tengo que estar así, no. ¿Cuál sería el control? El sabio puede estar alegre, mas nunca lleno de loco frenesí, extasiado, mejor dicho, desbordante de energía emocional, ¿no? Es sano estar alegre, es sano sonreír, pero hay que observar muchas cosas de nosotros. Así sucede con la tristeza. En algún momento podemos estar tristes, pero no desesperados ni abatidos. Cuando perdemos un ser querido, cuando algo triste, un evento triste o desagradable llega a nuestra vida, bueno, la persona tiene su derecho a tener ese ánimo, pero que este ánimo no lo coja ese estado interior de tristeza, de frustración, de derrotismo, porque esto es lo que nos va a llevar a nosotros a seguirnos golpeando con la vida, con los diferentes acontecimientos y no vamos a poder sacar la sabiduría que nos está enseñando esa situación. Puede estar una persona serena en medio de la violencia. Esto no quiere decir que entonces, no, vamos acá a relajarnos y que nos maten. No, sencillamente ese estado que nosotros deberíamos tener en alguna situación de pelea puede hasta poder desarmar a ese individuo o ese evento. El abstemio también puede estar normal en la orgía. ¿A qué estamos refiriéndonos con esto? Que una persona, de acuerdo a su estado interior, esté donde esté, no va a ser influenciable a los diferentes acontecimientos o estados psicológicos de otras personas. A veces las personas dicen, no, pero es que esta persona venía violenta y por eso yo también respondí con ira, o él venía triste y me prendió la tristeza, o como dice por ahí algún sujeto, no, es que me prenden los yoes. No, los yoes no se prenden. Todos nosotros debemos hacernos responsables de nuestros defectos psicológicos y observar cuál es el estado, es decir, cuál es ese yo o ese defecto psicológico que va a empezar a manifestarse a través de nuestra personalidad para hacernos sentir bien, mal, tristes, deprimidos, ansiosos, cansados, aburridos. Eso es lo que nosotros debemos empezar a ver. El sabio tiene ese control y cuando nosotros estamos yendo hacia vivir inteligentemente, la idea es coger eso, ¿sí? Cada uno va a reflexionar en eso que decían los grandes sabios, ¿sí? Que el hombre ríe cuando debería estar, digamos, debería estar entonces no en ese desequilibrio, sino debería estar revalorando las cosas porque ríen cuando deben llorar. Ese es el sentido de la revalorización. Sí, hay muchas cosas que nosotros estamos cayendo hasta en delitos y vamos súper contentos, ¿sí? Y lloran cuando deben reír. A veces tal vez se pasan por ciertas situaciones, tal vez se pierden ciertas cosas, pero no nos damos cuenta que el perder eso nos va a ayudar, ¿sí? Es que es curioso, hay cosas en la vida que son bien, bien interesantes. Las personas entonces que todo el tiempo cargan esa maleta psicológica de su depresión, de sus charlas interiores, de sus canciones psicológicas, ese desánimo por la vida, pues no desean vivir todo el tiempo, quieren estar infelices, amargados, pero lo peor todavía es que hay una forma hasta como de envidia que no se sabe mirar muy bien, pero la persona está amargada y quiere que los demás también estén amargados. El ego es así, los defectos son así, ¿sí? Entonces cualquier persona que esté como alegre, ¿y este qué? ¿Y por qué? ¿Qué tiene? Como esa respuesta, ¿no? Entonces va la persona toda contenta, buenos días, ¿qué tienen de buenos? Ahí está, de que la persona está amargada y no quiere salir de ese estado interior. La enfermedad psicológica la llevamos en nuestro interior. Y ahora lo que decía Meli, todos tenemos una afinidad psicológica, los yoes, los defectos se buscan, ¿sí? Lo que dice entonces Meli es, si viene una persona con ira, pero yo también tengo mi ira interna, pues yo voy a chocar. Pero si yo digo no, voy a equilibrarme con esa violencia interna, pues
no hay con quién pelear literalmente, y desde la parte interna, ¿no? Entonces decimos que cuando las personas están todo el tiempo agobiadas con esa carga psicológica de la autoconsideración y esas charlas que veíamos en la conferencia anterior a esta, pues las personas se creen justos, santos, virtuosos, nobles, serviciales. Uno se cree así, uno se cree un mártir, ¿sí? Que todo el tiempo ha estado de sufrimiento en sufrimiento, pero no logra equilibrarse, no logra hacer una pausa. ¿Para qué? Para volver a empezar, así sea en este momento, ¿sí? O sea, en cualquier momento, en cualquier minuto podemos volver a empezar. Pero entonces lo peor es que no queremos quitarnos esa maleta, esa carga psicológica, esa predisposición que tenemos con respecto a todo. Entonces ahí es cuando todo el tiempo la persona quiere eludir su responsabilidad, culpa a todo el mundo, el si hubiera, todo ese desenvolvimiento, entonces lo va cargando ahí con la maletica, y la persona se acostumbra y siente hasta decíamos, ya lo habíamos comentado anteriormente, una persona que en un momento se acostumbra a esas formas de depresión, que es hasta una violencia consigo mismo, se acostumbran a sentir todas esas emociones inferiores, ¿sí? Les gusta entonces mantener inclusive esos malos pensamientos y sentimientos, y se acostumbran a esa maleta, a esa carga. Definitivamente vamos a decir, sí, hay muchas cosas que suceden, hay eventos muy terribles, hay cosas en donde vamos a tal vez no saber cómo resolver un problema, aún no tenemos cómo pagar una deuda. Bueno, hay muchas cosas que suceden y eventos terribles van a suceder, pero ojo aquí, lo importante no es, y esto lo repetiré una y otra vez, no es lo que sucede exteriormente, sino cómo yo estoy recibiendo eso que está ahí, cómo yo estoy recibiendo eso. Entonces ahí es donde dice, no saben vivir las personas que todo lo que llega, entonces los agobia, todo lo que llega los desequilibra, ¿sí? Cuando pueden formarse, bueno, entonces hay personas que pueden entonces intelectualmente saber muchas cosas, ¿sí? Como lo que estábamos hablando acá y la invitación a la conferencia. Ah, no, sí, es que hay que vivir el presente. No, sí, es que hay que equilibrarse. Bueno, sí, listo. Y puede tenerlo muy presente en su cabeza y todo, pero vaya y practíquelo. Vaya, practíquelo, y es necesario tener las herramientas que pues es para vivir en la rectitud, el recto sentir, el recto pensar, el recto hablar, el recto orar, nos va a ayudar a verdaderamente equilibrar eso y responder ante las diferentes cosas. Entonces acá podemos nosotros ver otro, digamos como otro hábito equivocado que tenemos, y es que muchas veces queremos separar los eventos exteriores de los estados interiores. Muchas veces uno dice, no, yo no quiero realmente enfrentarme a esto, y esto lo que nos está mostrando concretamente es una incapacidad para poder existir dignamente. No podemos separarlo uno de lo otro. Esto es como cuando hablábamos que la conciencia siempre va a irse a lo que nosotros hagamos. Si vamos a criticar, allá estamos embutiendo nuestra conciencia. Si vamos a ir a degenerarnos, allá también se está yendo. Igualmente, nuestros estados y nuestros eventos no los podemos separar. Querer hacer eso sería una falta de nosotros poder luchar contra la vida y de poder sacar el aprendizaje que nos está enseñando. Muchos eventos desagradables van a llegar a nosotros, problemas, situaciones incómodas, desagradables, pero si uno reflexiona muy seriamente, muy objetivamente, va a darse cuenta que ese evento algo le quiere a uno mostrar, le quiere a uno enseñar. Si uno no puede pasar o aprender esa lección, ¿qué sucede? Entonces, lección no aprendida, lección que se vuelve a repetir tantas veces, nosotros aprendamos de una forma consciente. Hasta que se aprende a sacar esa sabiduría. Bueno, entonces vamos a ir dando la octava, vamos a ir superando eso. Veamos que cuando empiezan a cambiar internamente nuestros estados, eso va a generar también un cambio externo. Quienes aprenden a combinar conscientemente eventos externos y estados interiores marchan por el camino del éxito. No es ser uno condescendiente o no es uno justificar muchas cosas, pero hay que saber vivir y hay que aprender a respetar muchas cosas. Ahora veamos los estados equivocados. Así es, los estados equivocados vamos a verlos como qué, como todo el desequilibrio y esa carga que nos predispone y no nos deja recibir cada una de las cositas. Pero, ¿cómo vamos a descubrirla? Nada que hacer. Tenemos que usar la autoobservación para descubrir eso. Entonces, en un momento, la persona no se da cuenta que está tensa. Bueno, una pista.
una pista para nosotros. Para empezar a mirar esos estados interiores, esos desequilibrios, miremos si estamos tensionados con algo, miremos si es que queremos huirle a determinada situación, si tenemos miedo con determinada cosa. Entonces miremos a ver qué es lo que se mueve internamente. ¿Para qué? Para empezar a equilibrarnos, porque el estado interior está equivocado por algo que no hemos resuelto. Siempre entonces tenemos que buscar ese descubrimiento interno. O sea, no es que alguien nos diga, uy, venga, es que usted qué tiene. No. Aunque bueno, sucede a veces, ¿no? A veces uno llega y tiene un estado interior equivocado y uno no se ha dado cuenta, y tal vez uno está con el ceño fruncido. Siempre me gusta comentar esto en este tema. Uno está con el ceño fruncido, ¿sí? Y no se está dando cuenta, y le dicen, venga, es que usted está bravo, o ¿qué le pasa? No, ¿por qué? No, es que está como tensionado. Hasta ahí de pronto uno se da cuenta. No, siempre debemos estar haciendo determinadas veces recordar el autoobservarnos. Necesitamos siempre estar sabiendo en dónde estamos, pero desde nuestro interior. Estoy tensionado, tengo miedo, tengo ira, estoy irritado, estoy con mala voluntad. ¿Dónde estamos? ¿En dónde estamos en nuestro interior? Porque con eso que estamos en nuestro interior, estamos respondiendo siempre exteriormente. La vida en sí misma, entonces, tiene muchas cosas que no hemos sabido descubrir. Como decía Meli, hay unos acontecimientos que siempre están llegando y siempre estarán uno a uno detrás del otro, porque estamos acá en una existencia en la cual hay muchas cosas de las cuales vamos a aprender y tenemos que aprender, pero eso es del tiempo y del espacio. ¿Qué quiere decir del tiempo y del espacio? Quiere decir que pues a la final eso no va a durar una eternidad, ¿sí? Es listo, hay cosas de mucha tristeza, hay cosas que lo desequilibran terriblemente a uno, pero hagamos una pausa, intentemos conscientemente siempre resolver eso, quitémonos esas cargas para empezar a avanzar. Ahí es donde nosotros empezamos a ver cómo este camino de empezar a conocernos a nosotros mismos no es así como de soplar y hacer botellas, así es sencillamente, y no es meter miedo. Sencillamente es uno empezar a darse cuenta de la responsabilidad y la seriedad que debemos empezar a impregnarle a nuestro trabajo interior. Alguien dijo, la vida es una cadena de martirios que lleva el hombre enredada al alma. Pero ¿cuáles son esos eslabones? Una cadena está formada de muchos eslabones. Esos eslabones son todos nuestros defectos, todos nuestros yoes, nuestra ignorancia, nuestros errores, todos los defectos que nos caracterizan, el mí mismo. En la medida que nosotros los dejemos a ellos siempre manifestarse, pues ahí es donde está ese martirio. Decía Camilo ahorita que las deudas, los problemas, la violencia, todo esto son de personas que no saben vivir conscientemente, pero es que debemos mirar cuál es el actor psicológico que siempre está tejiendo cada evento o cada acontecimiento. ¿Qué es lo que está llegando a mi vida? Esto, ¿por qué está llegando? Llega una persona violenta, pero bueno, ¿qué me está enseñando esta persona? ¿O por qué se atrae eso? Eso es lo que debemos empezar a cambiar. Cada cual es muy libre de pensar como quiera y es respetable. Uno se puede dar cuenta que a esos efímeros placeres de un instante fugaz le sucede siempre el desencanto y la amargura. Entonces en esto podemos, por ejemplo, mirarlo en la parte sexual. Muchas personas que hasta ahora están en la inquietud, los jóvenes que de pronto estén viendo este tipo de temas, no, con el ánimo de ya empezar a practicar y esto y lo otro y tal cosa, y no, es que yo ya quiero saber qué es el sexo, pero cuando lo experimentan, a veces sin amor, en la mayoría de las veces, en afanes, con miedos, pues no se dan cuenta de lo sagrado, no saben para qué sirve esto y pues terminan equivocándose, terminan errando, la chica sufriendo, el muchacho buscando otra y otra. Y así lo podemos ver en muchas cosas, siempre la ilusión, siempre esos efímeros placeres que uno se ilusiona o se hipnotiza, a nosotros siempre nos va a llevar es como a un estado fugaz donde sí, se vivió, se experimentó, pero ¿por qué se acabó la magia o por qué esto pasó tan rápido? Porque sencillamente no era algo que nuestra conciencia pudiera participar, sino era algo donde nuestros defectos psicológicos son los que están en ese festejo o en esa celebración donde ellos son los que se están satisfaciendo. Cada acontecimiento tiene su sabor característico especial y los estados interiores son asimismo de distinta clase.
Esto no lo podemos nosotros reversar. Nosotros lo podemos ver a través del trabajo interior sobre sí mismo si nosotros nos referimos en forma enfática a los diferentes estados psicológicos de la conciencia. El trabajo de conocernos a sí mismos, así como podemos ver en la imagen, es ir a identificar. ¿Qué vamos a identificar? Los estados psicológicos. ¿Por qué siento esto? ¿Por qué tengo esta emoción de tristeza? ¿Qué fue lo que sucedió? A veces uno en el día algo sucede y como no se está uno observando, no estamos en vigilia, llega uno al mediodía o hacia las 3 de la tarde y uno siente que tiene como algo en el fondo, como una tristeza. Ah, ¿verdad que es que en la mañana sucedió esto o me enteré de tal cosa y me he ido a vivir cada segundo del día con esa emoción negativa, ¿sí? Así no lo esté pensando, así no lo esté recordando, pero es un estado que ya tocó, ¿sí? Somos como un instrumento que cualquier defecto psicológico viene y toca y nosotros ya o nos sentimos animados o nos sentimos ansiosos o nos sentimos completamente violentos, iracundos. Eso es lo que nosotros debemos hacer. Entonces, este trabajo interior sobre sí mismos se refiere a empezar a observar y a identificar esos diferentes estados interiores de nosotros equivocados. Nadie podría negar que en nuestro mundo interior cargamos muchos errores, que de ellos es donde va a radicar la manifestación, la cristalización. Acordémonos lo que nosotros veíamos en la conferencia de Karma y Dharma, de la calidad de nuestros sentimientos, emociones, de nuestros pensamientos, va a ser la calidad de nuestras palabras y de nuestras obras. Una persona en algún momento con un estado interior equivocado en función del adulterio puede decir, no, pero pues yo no sé por qué pasó. Pasó porque sí, nadie manda en el corazón. Hagamos una pausa y miremos qué fue lo que pasó, cuáles fueron los diferentes estados, o más bien digamos cuáles fueron los diferentes actores o yoes psicológicos que empezaron a generar ese evento exterior equivocado, como por ejemplo en el caso de un adulterio. Pues empezó a no observar sus emociones, a no observar sus sentimientos, sus pensamientos, y esto de una vez va a empezar a tejer una ilusión, una serie de idealización, y ahí es donde empieza a cristalizarse en nuestras obras. Así sucede con la violencia, así sucede con el ocio, con la pereza. Veamos la codicia. Una persona puede decir, no, pero yo no entiendo por qué me sucedió esto. ¿Cómo así que perdí en este negocio? Hagamos otra vez la pausa. Miremos realmente, objetivamente, en una reflexión, en una meditación reflexiva, quiénes fueron los que participaron. Y si nos damos cuenta que tal vez fuimos muy creyentes o muy inocentes ante esa manifestación o ante ese evento que se mostraba muy normal, bueno, démonos la oportunidad de ir a mirar en otra existencia a ver cuáles son los yoes o los actores que debemos ir a cortar de raíz para que no se sigan manifestando estos eventos y que siga existiendo en nosotros esos estados interiores equivocados. Si de verdad queremos cambiar realmente, necesitamos con una urgencia, con una seriedad, una disciplina, empezar a modificar radicalmente esos estados interiores equivocados. ¿Cómo lo vamos a hacer? A través de la autoobservación. No tenemos otro sentido. Tenemos muchos sentidos externos, la vista, el gusto, el olfato, pero esto no nos sirve a nosotros para ir a identificar esos estados internos, a nuestros defectos. Para esto necesitamos el sentido de la autoobservación. La modificación absoluta de los estados equivocados va a originar una transformación completa en nosotros mismos, en nuestra existencia. Podemos cambiar de muchas formas, el pelo, me lo puedo pintar de rojo, de gris, de blanco, de lo que quiera, pero esto no está mostrando un cambio radical, es solamente una fachada y es algo externo. Más cuando nosotros empezamos a transformarnos psicológicamente, empezamos a luchar con nosotros mismos, entonces vamos a empezar a ver cómo las cosas externas también van a empezar a cambiar. Así es, entonces, ¿qué es lo que sucede? Que el corregirnos interiormente, el estar observando cada una de esas cosas va a romper esa afinidad psicológica de los defectos. Quiere decir que si nosotros muy seriamente nos metemos a observarnos a sí mismos cada una de esas partes internas que se nos están moviendo, pues entonces cuando venga alguna situación o algún suceso desagradable o bueno, alguna cosa que ya está inclusive en repetitiva, siempre entonces un ejemplo. La pareja entonces siempre le reclama a uno por algo, ¿sí? Y uno entonces, ¿qué dice? Uno dice, ya va a empezar, ¿sí? Pero, ¿qué es lo que pasa? Uno también ya trajo su propia maleta que está predispuesto a ese desenvolvimiento, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que pues ahí uno trajo todo el tren de defectos que están pendientes de chocar con eso.
No, así no debería ser, o sea, nosotros deberíamos cambiar eso. Entonces, en el momento en que se observa a la persona y empieza a equilibrarse, eliminando cada una de esas cosas, pues ya no va a ser débil frente a esas situaciones. Quiere decir, ya no van a herirle las determinadas palabras o determinadas acciones, ya no le van a herir tan fácilmente porque está equilibrado interiormente. Al final de este tema vamos a hablar de lo que es el blindaje consciente, que es la práctica de esta conferencia, una de las prácticas de esta conferencia. Entonces estamos diciendo algo que simplemente va a ser vivenciado por las personas. Y me gusta mucho colocar un ejemplo rápido que siempre coloco. En un momento una persona estaba supremamente mal geniada, algo muy simple, pero se puso un mal genio terrible, ¿sí? Y subió a donde estaban y quiso destruir, mejor dicho, empezó a hablar duro, empezó a regañar, a hacer un poco de cosas, pero las otras personas estaban tranquilas ahí, ¿sí? Entonces lo vieron, guardaron silencio, no se dejaron desequilibrar. Esta persona porque está peleando de esto, es por esto, listo. Se fue y se resolvió y listo, y se volvió otra vez y ya. Y la persona en un momento en la que estaba así peleando y todo quedó Aburrida. como aburrida, como ve, no, sí, bueno, ya se resolvió. Listo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Eso es vivir inteligentemente y eso se va a vivenciar. Entonces aquí no es quedarnos, recordemos que este conocimiento es totalmente práctico, esto no es para quedarnos, sí, tan chévere, ¿cómo será tener el estado interior? ¿Cómo será equilibrar? No, aquí la idea es llevarlo a la práctica, vamos a ejecutarlo, ¿sí? Los acontecimientos entonces van a cambiar de acuerdo a cada una de esas partes internas en las cuales se están moviendo, ¿sí? Existen buenos y malas cosas que van a suceder, hay cosas más terribles que otras, hay cosas más, hay lo que decíamos, hay cosas que no se pueden alterar, como estaba diciendo Meli, la muerte de un familiar o algo así, hay cosas que no se van a poder modificar en cierto momento, pero lo que sí vamos a poder modificar es cómo recibimos eso, ¿sí? Lo repetiré una y otra vez. Todo eso está de acuerdo a la capacidad de descubrir nuestro interior y de quitarnos esas predisposiciones y esas cargas psicológicas, porque ahí es donde vamos a alterar esos eventos, ¿sí? Desde el interior. Siempre entonces diremos, hay muchas cosas que pues, nos hipnotizan, hay muchas cosas que nos hipnotizan y vamos a decirlo, no es fácil, digamos, tener cierto evento y cargar con determinado dolor. Bueno, eso no es fácil, pero apenas nos salgamos de ese hipnotismo, que es esa identificación, entonces ahí vamos a poder mirar la realidad de las cosas, empezar a aceptar conscientemente otras y ahí sí vamos a empezar a resolver, ¿sí? Es así, entonces esa es la situación, pero vamos a mirar entonces en nuestra existencia, en retrospectiva, y vamos a descubrir que hay muchas cosas que la verdad hubieran podido cambiarse, ¿sí? Entonces miremos algo simple. Entonces una de las últimas peleas que de pronto hemos tenido, o esos choques que hemos tenido, ¿hubiera cambiado si no me dejo dominar de ciertos sentimientos y pensamientos? Claro que sí, muy seguramente sí. Muy seguramente a la persona, si yo no le respondo con cierta palabra que siempre respondo, pues tal vez hasta ahí hubiera llegado la cosa, pero no, ¿sí? ¿Por qué? Porque seguimos cargando esa misma predisposición. Lo mismo con el jefe, con la familia, con los amigos, manejando, en el trabajo, en todo sentido. Esto es para que lo llevemos en todo sentido. Entonces son muchas las personas que generan grandes conflictos, son muchas las personas que mueren por ambición, por ira, veamos un estado de celos. Si nosotros tuviéramos esa capacidad de poder gobernar ese estado interior de irritabilidad que sentimos cuando tenemos celos por algo, por lo que sea, porque sentimos celos hasta porque una persona tiene algo diferente a nosotros, ahí ya está como esos celos, ¿qué pasaría? Entonces ahí vamos a ver que sí hay unos estados interiores que debemos cambiar. Esto lo saben muy bien por lo menos los psicólogos y en cuanto a nuestra voluntad se confirma irrevocablemente una tendencia absurda, nos convertimos en candidatos para el panteón, es decir, para el cementerio. Mientras nosotros tengamos esa tendencia influenciable, no solamente en las personas externas, sino internamente. Porque es que recordemos, si este tipo no hubiera llegado a ofenderme, yo no hubiera matado a nadie. No es el tipo que llegó a ofenderme, es si yo no hubiera dejado que mis defectos
me manipularan, no hubiera llegado a esta situación, en una pelea de familia, en una pelea con el jefe. Y no es callar, porque muchas personas pueden decir, o sea que entonces no podemos hablar y quedarnos callados. No, hay muchas cosas curiosas con esta conferencia aplicadas en la vida, que cuando se tiene que hablar, si se habla con la verdad y se habla con conciencia, eso va a resolver, y eso era lo necesario para ese evento. Igualmente, cuando se debe callar. Esto nosotros vamos a empezar a vivenciarlo cuando tenemos en equilibrio nuestros centros. Veamos, por ejemplo, este caso de Otelo. Debido a sus celos, se convirtió en un asesino, y la cárcel está llena de equivocados sinceros. Muchas personas dicen, no, pero pues es que fue en defensa, no, pero es que, bueno, miremos a ver. Volvamos otra vez a la pausa, y no es para que empecemos a ver esto externamente. Entonces si a una persona le hacen esto, no, es para que nosotros lo miremos dentro de nosotros. No allá el vecino, ni el de la esquina, ni el amigo, no. Nosotros miremos diferentes eventos o diferentes acontecimientos donde no pudimos controlarnos, donde no pudimos hacer como esa pausa, y ahí vamos a poder identificar los diferentes actores psicológicos. Veamos ahora los sucesos personales. En plena autoobservación íntima de nosotros mismos, resulta, mejor dicho, urgente cuando se trata de descubrir los estados psicológicos equivocados para empezar a corregir y a identificar. Claro, lo que pasa es que definitivamente lo que decíamos. Entonces, si quiero dejar de pelear con tal persona, si quiero dejar de desequilibrarme con tal situación, pues nada, tenemos que alterar esa predisposición que se me genera desde mi interior. Lo que estaba diciendo Meli, no es quedarme callado, porque yo puedo estarme callado y tener esa lengua interna, estoy juzgando al otro, lo estoy ofendiendo, lo estoy, mejor dicho, odiando, le estoy mandando todos esos pensamientos negativos. No, pues obviamente ahí igual se está generando algo equivocado, ¿sí? No, entonces si necesito hablar, va a ser en equilibrio, y pasa lo que dice Meli. O sea que, ¿qué es lo que debe cambiar en mí? Debemos alterar esa relación de mi estado interior con el evento exterior. Si nosotros podemos mirarlo en un ejemplo, en algún momento una persona tenía que pedirle un permiso muy, muy difícil a que el jefe se lo diera. Y cuando esta persona le comentó al grupo de trabajadores, no, es que voy a pedirle el permiso a mi jefe para esto, todas empezaron a decir, uy, no, eso es imposible, a mí me pasó y a mí me lo negó. Bueno, el personaje dijo, bueno, pues voy a equilibrarme y voy a ir a hablar con el jefe. Efectivamente, cuando entró a la oficina del jefe, pidió el permiso, le habló, le explicó, y oh sorpresa que el jefe le dijo, listo, está bien, pero me responde con tal cosa. Cuando esta persona salió de la oficina y le comentó a sus compañeros de trabajo, uy, no, pero ¿y cómo así? ¿Pero cómo le dio permiso a usted y a mí tal? Ahí es donde nosotros debemos empezar a observar esos estados. Así sucede, por ejemplo, con un animal, un perrito. Si nosotros tenemos ese estado interior de miedo, de me va a morder, de me va a tal cosa, de me va a perseguir, créame que el perro lo va a perseguir y lo va a morder. Pero si nosotros empezamos a relajarnos y a equilibrarnos, como decía Camilo, empezar a corregir, a pedir muerte, entonces no vamos a ser presa fácil para que el animalito nos pueda morder o para que el evento nos pueda manipular. Así es, entonces es definitivo, y es en definitiva, hay muchos ejemplos que podemos tener con esto, pero la idea es que cada uno pueda apropiarse de estas herramientas, ¿sí? Hay muchas cosas entonces que nos quieren venir a destruir, bueno, no es que nos quieran venir a destruir, sino que son muy destructivas, y las vemos y las sentimos como si nos quisieran venir a destruir, pero en un momento se puede desbaratar tanto esa reacción a ese evento, que no, ya no nos ofende, ya no sucede nada, ya interiormente nos equilibramos. ¿Por qué? Porque estamos viviendo inteligentemente. Eso es corregir nuestros estados interiores para cambiar cada una de esas situaciones. Entonces, ahí es donde se dice que cuando se purifica interiormente, íntimamente, se puede cambiar la naturaleza de las cosas. Nada que hacer. Ahí está esa situación. Pero, ¿qué es lo que sucede? Si nosotros no corregimos esos estados interiores que están en desequilibrio, entonces miren estas dos imágenes, ¿sí? Si nosotros tenemos ese desorden interior tan terrible, ¿sí? ¿Cuál puede ser ese desorden interior tan terrible? Bueno, el día a día no resolvemos ninguna de las cargas psicológicas que estamos llevando. ¿Cómo así? Entonces Meli lo estaba ya diciendo, desenvolviendo un poquito. Entonces nos levantamos y algo nos generó mala voluntad.
No se resolvió eso, quedó ahí dando vueltas. ¿Listo? Salimos a la calle y sucedió otra cosa. No lo resolvimos, quedó también ahí dando vueltas, ¿sí? Y así sucesivamente, cuando en un momento la persona puede al mediodía ya tener una carga tan terrible y desquitarse con todo el mundo y puede decirle, venga, pero ¿qué le pasa? Uy, no, es que hoy me ha pasado una serie de cosas. No, no es en sí tampoco la cantidad de cosas que le haya sucedido, es que tiene un desorden psicológico que no tiene entonces esa capacidad de autoobservarse para descubrirlo, pero acá entonces en la otra imagen ya está todo ordenado, ya está, y en ese orden hay un equilibrio. En ese orden entonces quiere decir que cuando ponemos orden a esa desordenada cúmulo de predisposiciones psicológicas, entonces es cuando la existencia toma un curso diferente. ¿Mm? Pero ¿qué es lo que sucede? Que no entendemos y la gente tal vez se demora en digerir esta situación de que debemos aprender a modificar esa parte interior de nosotros para que no se sigan atrayendo cosas más negativas, ¿sí? Si nosotros tenemos en el interior esa carga negativa todo el tiempo, pues nada que hacer. Exteriormente van a seguir llegando. Entonces una persona en un momento me decía, ay, es que yo no sé qué hacer, a mí todo el mundo me vulnera, todo el mundo quiere lastimarme, todo el mundo quiere, pero ¿qué es lo que sucedía en ella? Que ella tenía una carga psicológica que todo el tiempo estaba buscando eso sin darse cuenta. Obviamente, pues sin darse cuenta, pero bueno, ahí es donde está la situación. Lo exterior es el reflejo de lo interior, pero ahora ya sabemos por qué. Ahora ya no es una frase de cajón, sino la idea es que lo reflexionemos y cada uno de nosotros veamos, como estaba diciendo Meli, qué es lo que me está pasando exteriormente. Ah, entonces, ¿qué es lo que tengo que ir a mirar interiormente? Ahí es donde se origina algo diferente. Es que en el caso de una persona que, por ejemplo, siempre esté sufriendo o esté trayendo a colación su triste vida, como colocaba el ejemplo Camilo ahorita de una chica que ella siempre decía que no, que siempre generaba, esa es la autoconsideración y no podemos dejar de lado estudiar esos estados de autosimpatía y de autoconsideración que siempre nos va a llevar a ser los buenos y los demás los malos. Mientras nosotros sigamos considerándonos buenos, entonces la vida va a seguir trayendo a nosotros cosas para que podamos descubrir nuestros defectos, para que podamos descubrir nuestros yoes, porque no podemos caer en ese autoengaño donde pensamos que tenemos uno que otro defectico, pero que los demás sí tienen todos los defectos y que nosotros somos los buenos. Es por eso que necesitamos empezar a corregirlo. Sí, miren esto, miren en la naturaleza. Rápidamente este ejemplo de la naturaleza. Viene un perrito inseguro de sí mismo, con el rabito entre las piernas y todo acongojado y todo, ¿sí? Así sea el otro perro sea más chiquito y todo, se siente con todo el poder de querer violentar al que tiene inseguridad. ¿Sí? Esa naturaleza la podemos volcar a nuestra naturaleza humana. Ojo, no es el hecho entonces de uno entonces que, voy entonces ahora a tornarme agresivo para tener seguridad sobre sí mismo. No, 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 no es eso. Es estar equilibrado. Es estar equilibrado. Asimismo, otra vez el ejemplo de la naturaleza, ¿sí? Por ahí había un gatico, ese gatico era contento, pues, se veía todo alegre, con todos se relacionaba, ¿sí? Y no era agresivo, él era contento con todos y nadie peleaba con él, era sorprendente, pues ¿por qué? Porque bueno, de alguna forma podíamos tomar esa analogía de que estaba en equilibrio y entonces eso hacía que no se generara eso. Los eventos exteriores jamás van a ser tan importantes como el modo de reaccionar ante ellos, ¿sí? Ya lo hemos dicho una y otra vez. Cuando entonces vienen a insultarnos, pero permanecemos serenos, vienen a insultarnos, pero no nos dejamos afectar por eso. Bien, entonces, ¿por qué? Porque estábamos observando, uy, se me está moviendo esto, elimíname esto. Tengo este pensamiento, quítame este pensamiento, ¿sí? Y ese equilibrio, entonces, ahí es donde vamos a preguntarnos, ¿permaneciste sereno ante el insultador? ¿Sí o no? ¿Recibiste con agrado las manifestaciones desagradables de los demás, de nuestros semejantes? O sea, recibir con agrado, ¿qué es? Es saber, bueno, esta persona me quiere decir esto, bien, pero entonces no me saludó o me saludó feo. Bueno, es saber entonces recibir eso, ¿en qué sentido? En que, bueno, se va a estar en equilibrio. Saber recibir es estar en equilibrio. ¿De qué manera reaccionaste ante la infidelidad del ser amado?
llamado, lo que decía Meli. ¿Cuántos no cogen un arma y de una vez van y hacen unos destrozos terribles? ¿Sí? Te dejaste llevar por el veneno de los celos, mataste, estás en la cárcel. Entonces hay muchas cosas en las cuales vamos a ver. La persona puede estar tomando en un momento y se desequilibró violentamente y terminó matando, haciendo y deshaciendo y hasta en la cárcel, dañó su vida. ¿Por qué? Por no saber responder ante un evento. Es donde decimos que se puede desarmar fieras, se puede desenmascarar traidores, todo esto lo podemos hacer mediante un estado interior apropiado. Conozco una persona cercana que le fascina encarar o si sabe algo de la persona que está mintiendo, traicionando, no, es que hay que hacerle escarnio y hay que, mejor dicho, desenmascararlo. Esta no es la forma consciente, puede encontrar otro método para poder hasta incluso enseñarle a esa misma persona el error en el que está cayendo. Nosotros tenemos siempre como ese hábito de siempre estar como haciéndole ver al otro y metiéndole el dedo a la llaga, pero ¿por qué no nos tornamos un poco más conscientes y miramos cómo esta persona puede darse cuenta por ella misma del error o del estado interior en el que está? Los estados interiores equivocados nos convierten a nosotros siempre en víctimas de la circunstancia. Es decir, siempre coloco este ejemplo, si nosotros por nuestra pereza nos quedamos de más y vamos tarde para alguna cita y cogemos la moto o el carro a toda y nos pasamos un semáforo en rojo y nos partimos una pierna, ¿qué está sucediendo ahí? Pues nos estamos volviendo víctimas de las circunstancias, porque si empezamos a echar el casé para atrás vamos a darnos cuenta que hubo una serie de yoes, de defectos de la pereza, de esto, de dilatar las cosas, que mire cómo ya nos está generando todas esas consecuencias que nosotros pudimos frenar a través pues de empezar a eliminar nuestros defectos. Entonces, desarmar o modificar cualquier cosa se puede hacer. Una simple palabra, un simple gesto, un comentario, una palabra de más o una palabra de menos, eso es lo que nosotros debemos empezar a observar. Sí, me acuerdo de una amiga que la iban a robar, le pusieron un cuchillo en el cuello y todo, y ella, no sé, no se desequilibró, simplemente cogió la mano y no, venga, espérese, pero venga, pero yo a usted lo conozco, que no sé qué, y quedó así como desprogramado el ladrón y ella alcanzó a salir corriendo en ese momento, listo, o sea, respondió, no fue, entre comillas, pues no se convirtió en víctima de las circunstancias. Como qué pasa, ha pasado y bueno, en todo lado sucede, acá en Colombia ha sucedido que la persona entonces la van a robar y se resiste y van y termina muerto. ¿Por qué? Por no saber responder. ¿Sí? Entonces hay muchas cosas en las cuales vamos a aplicar todo esto. Entonces aquí podemos decir, realmente debemos aprender a enfrentarnos ante los diferentes sucesos desagradables de nuestra vida con una actitud interior apropiada. No podemos caer en ese error de percibir en la vida, no, es que la vida me ha enseñado a que uno debe ser desconfiado o a que uno debe ser malo, como esa famosa frase que dice que uno nace bueno pero la sociedad lo corrompe. No, esto es completamente opuesto, no podemos caer en ese autoengaño. Si nosotros queremos empezar a mirar, pues bueno, tenemos que empezar a cambiar eso, a modificar. No podemos identificarnos con acontecimientos. Recordemos que todo esto es una película y pasa. Lo que veíamos en conferencias atrás, todo esto es de naturaleza pasajera, hay cosas que no vamos a poder modificar, más lo que sí vamos a poder cambiar en nosotros es el ánimo y cómo vamos a enfrentarnos ante ese suceso, ante una pelea, ante unos celos, ante una infidelidad, ante una traición, lo que sea. Vamos a mirar y a sacar la mayor sabiduría que nosotros podamos extraer de esto. Entonces la práctica es lo que nosotros vamos a llevar con esta conferencia. Vienen entonces las pruebas. Empezamos a trabajar, a mirar nuestros estados interiores, a quererlos modificar. Van a venir una serie de situaciones donde vamos a mirar si podemos tener la capacidad de extraer la inteligencia para poder enfrentarnos a esto o sencillamente vamos a seguir actuando de una forma más equivocada y más errada. Entonces, ¿cuál es la enseñanza de este tema y de esta conferencia? Miremos que pueden que algunas cosas sin valor, o sea, si uno le da valor a ciertas cosas equivocadas. Uno es el que le da valor. Entonces, por ejemplo, cuando una persona le dice, es que usted es tal cosa o tal otra, si yo le doy valor a lo que está diciendo esa persona, pues me desequilibro,
Pero si yo no le doy valor a eso, pues no pasa nada, ¿sí? Y así sucesivo, así con muchas cosas, ¿sí? Vamos a mirar entonces cuál es la práctica de esta conferencia. Esta conferencia tiene dos propuestas prácticas. La primera es que vamos a buscar el estado interior adecuado para cada evento. Y ese estado interior adecuado para cada evento se denomina el billete apropiado. El billete apropiado siempre lo va a dar la conciencia. El billete apropiado siempre va a estar ahí para nosotros con acceso, o sea, vamos a tener acceso a él cuando estamos en vigilia y estamos pidiendo muerte a cada uno de esos sentimientos y pensamientos. Ahí en cualquier momento se va a desenvolver ese billete apropiado. No es algo que vamos a tener preparado más. Sin embargo, podemos hacer una práctica, que es la otra propuesta, para empezar a desarrollar un poquito ese billete apropiado, y es el blindaje consciente. ¿Cuál es la práctica de blindarse conscientemente? Y la vamos a desarrollar en las prácticas. El blindarse consciente es que vamos a coger un evento que siempre nos desequilibre. Sí, siempre nos desequilibra. Entonces, por la mañana siempre pasa tal cosa y siempre me desequilibra. O bueno, con tal persona siempre pasa tal cosa y siempre me desequilibra. Cualquier evento, cojamos uno. Vamos a coger y vamos a estudiar cuáles son los defectos que en mi interior, esa predisposición, ojo, ahí está la conclusión, que vamos a mirar el estado interior. ¿Qué predisposición tengo en mi sentir, en mi pensar? ¿Cuál es el tren de defectos que están ahí para recibir cada una de esas cosas? Empiezo a descubrirlos, inclusive puedo hacerlo en un papelito, saco el papelito y pongo tal evento y empiezo a sacar una lista. Uy, si siento esto, pienso esto, siempre estoy respondiendo con estas palabras, con estas obras, y empiezo a pedir muerte a cada uno de esos detalles, ¿sí? A la Madre Divina, elimíname esto, quítame estas ganas de esto, y en un momento voy a decir, bueno, puedo inclusive decir, voy a dejar de responder de esta forma, ¿sí? Y voy a estar pendiente cuando vuelva a suceder el evento. Voy a dejar de responder de esta forma y voy a estar pendiente de mi interior. ¿Y qué va a suceder? Que si se llega otra vez a presentar el evento, voy a estar pendiente. Entonces es donde se dice que ya no le voy a dar valor a esas cosas, ya no va a ser tan fuerte eso, al contrario, ya va a ser algo que no me genere de pronto nada, y voy a poder responder diferente, y ustedes van a darse cuenta cómo va cambiando ese evento. Ya de ahí para adelante, sigamos pidiendo muerte para desenvolver el billete apropiado, pero ahí están esas dos propuestas prácticas que la vamos a desenvolver en los días de prácticas. Claro está que sin entonces empezar como muchas veces nos sucede, eso ya no me importa, no, eso me resbala, no, eso ya no me importa mucho, es sencillamente poder transformar lo que nos dicen. Debemos ir a nuestro pasado o bueno, nuestro presente, lo que queramos resolver, y mirar por qué a veces una palabra que nos digan tonto o tonta nos ofende más que si nos dijeran una palabra más fuerte. Hay que ir a ese blindarnos psicológico de bueno, es que de pequeñita siempre papá o mamá o fulanito me decía esto, y por eso es que desde ese momento traigo con esa palabra una serie de estados internos que cada vez que me la repiten vuelve otra vez y me convierto, me transformo, y por eso es que pierdo la prueba o me desequilibro. Entonces es ir a quitarle la importancia a esa frase. Conscientemente, no de forma egoica donde, no me importa, me resbala, no. Conscientemente, donde ya nosotros realmente vamos, viene el evento y nos observamos y decimos, no, todavía me afecta. Sí, esa es la idea, que nosotros lleguemos a observarnos y digamos, no, ya sencillamente pude transformarlo, ya no me descontrola o me desequilibra tanto. La mejor manera de armar a un hombre, la mejor arma de que un hombre puede usar en la vida es un estado psicológico correcto. Esos son los que debemos empezar a observar. Esto no está en ningún manual de conducta, no está acá, ¿sí? Cada uno de nosotros debe aprender a sentir. Aprender a sentir es dejar que la mente no participe tanto y más bien empezarlo a sentir en el corazón. ¿Qué es lo que yo siento que debo decir? ¿Cómo debo actuar? Que sea la conciencia y que no sean nuestros defectos. Esa es la invitación. Para recibir el audio de esta charla, el PDF, cualquier inquietud con referencia a esta conferencia o a las demás, tenemos un grupo, los invitamos para que nos escriban, si quieren pertenecer a él, para que puedan estar más, digamos, activos hacia las publicaciones, las diferentes actividades que hacemos, recordándole los jueves,
6 de la tarde hora Colombia. Siempre estamos haciendo el horario de prácticas para ir más allá de la conferencia y de lo básico, de la parte intelectual, sino empezarlo a profundizar cada uno de nosotros. También los invitamos al canal de YouTube Conocimiento de sí mismo, Fusagasugá y alrededores. Allí le pueden dar a la campanita y van a recibir semanalmente las diferentes notificaciones de las charlas que estamos subiendo. Muchísimas gracias a todos. Los invitamos entonces a la próxima conferencia. Va a terminar de darle más forma a esta porque se relacionan muchísimo y se llama El País Psicológico. Vamos a aprender cómo estamos nosotros ubicados psicológicamente dentro de nuestra propia psicología. Muchísimas gracias a todos. Entonces vamos a ir a la sección de preguntas si tienen alguna inquietud. Así, con mucho gusto. Entonces, en la manera de que podamos, vamos a solucionarlas.